Es mejor enfrentar las cosas que pasar una vida escondido. Así de cara es como viven los personajes de la novela Los días del arco iris de Antonio Skármeta. Durante los últimos momentos de la dictadura de Pinochet nos presenta a un profesor de filosofía que es hecho prisionero porque en sus clases no duda en afirmar que los chilenos son reos de la caverna de Platón, alejados de la realidad por culpa del yugo del dictador. También nos presenta a ese publicista que por competente fue torturado, hecho prisionero y que durante años no encontró trabajo y que ahora, oh dilema, son los propios verdugos los que le ofrecen un gran puesto para dirigir la campaña del sí en un plebiscito a favor del dictador chileno. Es un retrato de esos últimos momentos de la dictadura en el que los hijos de estos protagonistas juegan un papel importante porque dan esas gotas de sensatez y realidad que a veces les faltan a los mayores. Esta novela de Antonio Skármeta ha sido merecedora del Premio Iberoamericano Planeta Casa de América de Narrativa 2011. La historia vista por aquellos que la sufrieron. Antonio, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. A usted siempre. Bueno, son momentos algo surrealistas, esos en los que los dictadores de repente se vuelven demócratas, ¿no? Sí, bueno, justamente algo de eso tiene mi novela Los días del arco iris. Claro, Los días del arco iris justamente trata de eso. El dictador Pinochet decide en 1988 someterse a un plebiscito para ver si el pueblo, después de haber gobernado 15 años con represión, si lo quiere reelegir, por decirlo así, o reafirmar como presidente con un viso democrático por otros 8 años más. Y después de escribir esta historia, que ahora hablaremos un poco más de ella, pero ¿se ha podido responder a esa pregunta de por qué les da por la democracia al final de sus vidas, o a muchos de ellos? Pero es muy claro por qué. Es decir, las dictaduras se pueden afirmar con la mano dura durante un tiempo, pero ya la rutina de la represión fastidia a la gente, comienzan a organizarse grupos, primero aisladamente, luego ya son movimientos, luego esos movimientos comienzan a ser bien organizados y comienzan a enfrentar, a crear disturbios, se desestabiliza, y eso no le conviene a los hombres de negocio, a los empresarios, claro, que son los que a veces apoyan, país, claro. Y el otro problema es que una dictadura represiva, brutal, no goza de buena imagen externa, y eso perjudica mucho las exportaciones. Amigo, no son muy bien recibidos los dictadores. Más aún, un dictador como Pinochet, por ejemplo, nunca pudo viajar fuera de Chile. Lo intentó una vez. Nunca hizo un viaje oficial, lo intentó una vez. Creo que estaba invitado, no sé si a Japón o una cosa así, a la isla Filipina. No alcanzó a llegar. En el avión ya le dijeron que mejor que no. Que diera la vuelta. Se devolvió. Y después, ya no siendo el dictador, habiendo terminado su periodo, decide salir a hacer algunas compras, ventas o algo raro en Londres, y ahí ya lo agarraron preso inmediatamente. De modo que a los dictadores les da por hacerse democráticos porque les conviene eso políticamente. Y en esta novela Los días del arco iris también cuenta la historia de cómo un convencido opositor al régimen le quiere fichar como publicista para la campaña del sí, y él dice una frase determinante. Dice, bueno, los mismos que me llevaron preso ahora me dan trabajo, ¿no? Bueno, esa es la sensación de que en un mundo donde todo se vende y se compra, la gente que no tiene ninguna ética piensa que un artista o un publicista que tiene convicciones democráticas podría llegar a trabajar por una causa favorable a la dictadura. Entonces, en Los días del arco iris, el publicista, que es un publicista estrella y el personaje principal de la novela,
es justamente invitado por el ministro del Interior del general Pinochet, quien le ofrece: mire señor, sabemos que usted tiene convicciones muy democráticas, que es un severo opositor a este régimen, que alguna vez lo hemos torturado, pero usted es el mejor de los mejores, y para el sí a Pinochet necesitamos un hombre de su talento. No me va a decir que va a rechazar una oferta muy buena que le vamos a hacer nada más que por una discrepancia política. No, además, este hombre llevaba sin trabajo años por culpa de su posición política. Exactamente, estaba en una lista negra. Claro, porque ese dilema ético y moral en el que se ve este protagonista, no sé si es consciente que al lector también le acompaña durante toda la novela el cómo actuaría yo en una situación así, porque por un lado está el irse con un régimen que detesta y por otro lado tener trabajo y poder dar de comer a su familia, ¿no? Sí, dicen que la publicidad te puede ir para un lado o para otro, digamos, debiera ser neutral en todos estos sentidos. Pero lo que pasó en Chile y lo que hizo muy eficaz la campaña del no a Pinochet, que fue fabricada con imágenes bellísimas, de alto dramatismo y comicidad, porque se trataba de animar a la gente a que no pensara que el plebiscito iba a ser una vez más fraudulento y que tenía sentido votar no contra el dictador, lo cual tuvo sentido, porque ganó el no a Pinochet y eso inauguró la libertad y luego la democracia en Chile. Lo que sucedió es que los publicistas venían de una escuela artística. Cuando vino el golpe de Pinochet, todos los cineastas que no pudieron hacer cine en Chile, porque estaba todo reprimido, para ganarse la vida entraron a trabajar en las agencias de publicidad. Y en esas agencias de publicidad, ellos, que tienen alma de artista, aprendieron el lenguaje conciso de la comunicación publicitaria. Y cuando llega el momento en que lo tienen que usar por una causa democrática, aplican la técnica publicitaria, pero la emoción del arte. Claro. Y eso es lo que hace muy exitosa la campaña del no, que es uno de los temas centrales de los días del arcoíris. Porque en aquella época la campaña de sí que fue más vacua, más... Claro, en la televisión se enfrentaron la campaña del sí a Pinochet con la del no. La campaña del sí de Pinochet tenía básicamente un concepto. La frase de Pinochet: yo o el caos. Sí, la menciona en su libro. Sí. Exactamente. Entonces todas las imágenes de la campaña del sí eran imágenes terroríficas, anárquicas, brutales, de desorden, de lo que podría llegar a pasar si ganara el no, de asustar a la gente. Claro. Pero ya la gente ya estaba más que asustada con el mismo Pinochet, de modo que más bien se interesó por el mensaje de alegría, cordialidad, humanidad, futuro, gracia, ternura que le ofreció la campaña del no, y votaron no al dictador, y eso llevó a la democracia que hoy tenemos en Chile. Pero claro, antes de saber que eso iba a ocurrir y que él no iba a ganar en su libro, hay quizá la conversación más bonita de su libro, que es la del publicista con su hija. Así. Cuando ella, quizá en ese momento, una niña de 17 años, aporta ese, en medio de la euforia del plebiscito, aporta ese toque de realidad y diciéndole: papá, que un dictador nunca va a hacer un plebiscito para perderlo, ¿no? Y sí. Incluso cuestiona, decir: yo no voy a hacer nada, yo me voy a ir de este país. Sí, claro, es que siempre cuando hay la perspectiva de futuro, la gente se divide, y lo lindo que tuvo el movimiento que se formó contra Pinochet, que era un movimiento con opiniones muy a veces hasta contrarias. Por ejemplo, en el movimiento de la gente que votó no a Pinochet había desde derechistas democráticos hasta izquierdistas. Uh-huh. De allí el símbolo que encuentra el publicista, que es justo el arco iris. Claro. Porque es una sola cosa, es una unidad, tiene colores, o sea, la belleza anima la vista de un futuro. Y la otra cosa, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza después que ha habido una tempestad.
¿verdad? Entonces, eso... Caray. Entonces, había la gente más joven era más escéptica diciendo cómo un dictador va a organizar un plebiscito para perderlo. Y efectivamente Pinochet se creía que iba a ganar ese plebiscito y sus colaboradores le decían no, si lo ganamos, hemos tenido 15 años para bombardear al país con publicidad, con Le daban propaganda. 15 minutos a los opositores, Le ¿no? vamos a dar 15 minutos a esto, que hagan lo que quieran. ¿Qué van a poder contra estos 15 años en que les hemos metido nuestras ideas en la cabeza? Y no, pues esos 15 minutos, eso lo Los cuenta el 15, libro, 15 minutos de gloria. fueron 15 minutos de gloria. Tú sabes que uno de los periódicos españoles, cuando se vio el resultado del plebiscito en que ganó mayoritariamente el no en y gracias, entre otras cosas, a este programa de 15 minutos, tituló El País 15 minutos bastaron para terminar con 15 años. Es verdad, es verdad. Porque en los días del arcoíris también hay otro personaje importante que es el profesor Santos, el profesor de filosofía, que vienen a buscarlo ahí en clase delante de sus alumnos, porque él, entre otras cosas, decía en clase que los chilenos en la dictadura de Pinochet son prisioneros de la caverna de Platón, mirando solo sombras de la realidad, engañados por una televisión envilecida, ¿no? Sí. No, lo que sucede es que durante el tiempo de la represión, y todo ese tiempo la novela está contada con otro tono que el que se usa habitualmente para Hablar de estas para cosas, claro. narrar un periodo represivo, porque esto está contado con la voz de un adolescente, un joven de 18 años que cuenta lo que pasa en las escuelas y en los colegios durante ese tiempo tan represivo. Entonces, hay que decir que durante el tiempo de la dictadura, los maestros, como los alumnos, la gran mayoría mantuvo una actitud muy digna, un sueño libertario, y aunque los colegios estaban intervenidos y tenían rectores militares, una y otra vez burlaban esa autoridad y hacían actos que eran semillas democráticas aquí y allá. Entonces, este es un ejemplo claro de que el profesor Santo, que es profesor de filosofía, está enseñando el tradicional mito de la caverna de Platón, que dice que los hombres estamos como en una caverna, iluminados desde afuera por el sol y vemos solamente la sombra de las cosas. Entonces, el profesor Santo le enseña a sus alumnos el mito de la caverna, escrito hace miles de años atrás, y hace un paralelo con la situación de la dictadura actual. Nosotros no vemos cómo son las cosas porque tenemos la mente lavada por una televisión perversa que es intermediaria entre nosotros y las cosas y nos hace ver y creer en determinados valores que no son los nuestros. Y por supuesto, entre los alumnos nos falta siempre algún soplón que lleva sus apuntes de clase, claro, al rector militar, y esto por supuesto que le cuesta al profesor Santos algo más que un arresto. Porque usted estudió filosofía en la Universidad de Chile, sí, aunque luego se tuvo que ir del país durante la dictadura, pero no sé si recordará el caso de alguno de sus colegas en los que quizás no les tocó de la caverna de Platón, pero que sí ejercieran esa resistencia activa e ingeniosa, al fin y al cabo. Sí. Bueno, es lo que sucedió, que los chilenos pudieron lograr una transición pacífica, ordenada, de la dictadura a la democracia, porque tenían una muy buena formación política, había sindicatos muy fuertes, había una tradición libertaria, y claro, se mantuvo ahogada, fue cautelosa durante el tiempo de la dictadura, pero no dejó de estar activa, y esa fue una resistencia que fue creciendo y creciendo. Cuando llega el momento en que les propone Pinochet plebiscito, las inteligencias están maduras como, claro, para organizarse de una manera, es decir, creativa. Que de alguna manera Chile nunca se durmió durante la dictadura de Pinochet. Siempre estuvo latente esa esperanza de salir de aquello, ¿no? No se durmió. Hubo un periodo de algunos años en que sí se deprimió porque parecía que no había salida de ningún tipo. Pero las ansias de libertad nunca desaparecieron, y la cantidad
de gente que fue heroica y pagó caro su heroísmo. Hay que combinarlo con esto que cuenta el libro, que es la campaña publicitaria del no, que es simplemente la gota que rebalsa el vaso de algo que venía siendo ebulliente en el alma de los chilenos durante muchos años. Es una novela de alegría y libertad, por eso. Es una novela de alegría porque, claro, yo lo escribí desde la democracia conquistada. Claro. No, claro, y son esos días del arco iris, nunca mejor dicho. Pero lo curioso de esta frase, quería comentarle de la caverna de Platón y de la televisión envilecida que nos muestra esas sombras. Hay personas que podrían pensar que no hace falta hasta una dictadura para que sientas estas cosas, ¿no? Bueno, hay países donde los medios de comunicación son muy homogéneos, en que prácticamente la parrilla programática, ¿cómo decirlo? Es decir, desprecia un poco la agilidad mental, la cultura de sus espectadores y les ofrece una media de entretención muy rayana a veces en la banalidad y en la grosería sin que haya grandes matices. Ese es un modo también de conformar la mentalidad de una sociedad. De allí que la misión del arte, de la literatura, el cine, todas las actividades culturales son tan vitales, tan importantes, tan deliciosas para una sociedad, porque justo ofrece imágenes alternativas. Y los jóvenes que son inteligentes, es decir, tienen ese amor a la cultura, porque saben que, por ejemplo, los libros, los buenos films, la buena música rock o la música de cualquier tipo son buenos compañeros de sus emociones, cosas que a veces no encuentran en los mensajes tan homogéneos de los medios de comunicación, claro. Eso. Porque usted tuvo un programa en los años 90, el Show de los Libros en Chile. Sí. ¿Hoy sería posible ese programa en una televisión convencional, comercial? No, sería difícil. Cuando yo hacía ese programa era en un horario tarde en la noche, era tipo 11:30 de la noche. Ahora las 11:30 de la noche en Chile es un horario apetecible comercialmente. La gente se acuesta más tarde, las imágenes de la televisión son mejores técnicamente, y lo que se podría llamar la moral está un poco relajada. Digamos, a partir de las 11 horas tú puedes mostrar tantas nalgas y pezones como se te ocurre, incluso alguna escena de sexo y violencia a granel y chistes soeces, cuantos quieras. Y eso, digamos, son los anzuelos con que atrapan a los espectadores, y los comerciantes que auspician estos programas buscan a veces financiar esos programas porque les rinde réditos de imagen para productos vulgares que quieren vender. Entonces, programas que sean más sofisticados tendrían que transmitirse tipo 2 o 3 de la mañana. Hay un programa muy bueno en Chile que se llama Una Nueva Belleza, que hace un poeta y columnista que se llama Christian Warnken, y lo transmiten a las 10 de la mañana los domingos. Claro. En un horario más extraño. Porque claro, lo que comentaba usted ahora que se emite ahora en televisión, los libros no son suficiente oposición a ese tipo de televisión. Bueno, los libros al ser desplazados del centro de la atención pública, adquieren una belleza extra. Ajá. Son como héroes subrepticios, son como mensajeros de la belleza que se acarician, que se comentan entre tribus de gente sensible. Tienen su atractivo. Es decir, los jóvenes saben que si leen libros, van a tener una vida más plena, se van a comunicar mejor con los compañeros más inteligentes de sus generaciones, y van a ser
ellas y ellos mucho más atractivos y hasta eróticamente más interesantes. Porque hay mucha sexualidad en los libros. Eso es algo que hay que buscarlo en los libros también, claro. Otra cosa, en los días del arco iris, ahora ya ha pasado todo el proceso de Pinochet, la derecha ha vuelto al gobierno democráticamente. ¿Cómo ve al país ahora? Después de este... Bueno, los días del arco iris cuentan una gesta realmente brillante, maravilloso, que es el tránsito pacífico de una dictadura atroz a la democracia. Eso es digno de cantarse en cualquier lugar del mundo. Sí. Y yo creo que la historia de cómo se logró, con la gracia y con ese humor, es una historia de carácter internacional, que debe interesar a la gente joven, a alumnos, maestros y a los lectores en general. Ahora, la democracia que se consiguió en Chile, hasta este momento, es tan estable, le ha dado bienestar económico al país. Es un país que ha conseguido tratados muy favorables bilaterales con varios países, uno de ellos muy, muy intenso y favorable con la Unión Europea. Al mismo tiempo, como dijo el presidente Elwin, señalando la precariedad de la nueva democracia, se está haciendo justicia en la medida de lo posible, considerando algunos poderes fácticos que ahí quedan, pero se puede decir que en general la democracia se ha estabilizado tanto que después de 16 años o algo así, de un gobierno exitoso de centro-izquierda, cuya última presidenta fue Michelle Bachelet, que terminó su periodo con un 82% de aprobación. Caray. Ganó, sin embargo, un gobierno de centro-derecha, y el presidente actual es Sebastián Piñera. Este tránsito en Chile no ha sido para nada traumático. Es una democracia normal que permite la alternancia. Claro, dicen que cuando, por ejemplo, aquí en España, cuando volvió la derecha al poder, se habló de que se cerraba del todo un ciclo. Sí. Es decir, porque hay una dictadura de derechas, luego gobierno de izquierdas y otra vez gobierno de derechas, pero ya en democracia que se cerró un ciclo, ¿no? No, hay que decir que en Chile todos los actores de la sociedad se han ordenado democráticamente. Se respetan las instituciones y hay cosas, como en toda democracia, que quedan pendientes, hay tareas por delante que resolver, sí, pero eso siempre, pero la democracia tiene que ejercitar sus músculos, tiene que hacerse, profundizarse, ampliarse, ser más inclusiva, para que no se queden las meras formalidades. Claro. Y Chile, digamos, en general está en un buen camino. Me alegro. Pues don Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y presentarnos esta novela.